Hola, bella alma. Vamos a hablar acerca de adoctrinamiento. Este es un tema actual, dadas las circunstancias que estamos pasando colectivamente. Es bueno saber qué es lo que está pasando realmente. Solo de esta forma puedes tomar decisiones de forma consciente y dentro de los límites de las libertades que todavía nos quedan. Al menos nos queda la libertad de conciencia. Sobre ella todavía no tienen todo el poder y necesitamos impedir que esto ocurra. Estamos en los primeros pasos, ya lo que llamamos élites tienen gran control mental sobre gran parte de la población. Debemos hacer un pequeño esfuerzo por revisarnos a nosotros mismos. Recuerda que el autoconocimiento y la autoobservación, la observación, y lo que yo digo siempre, observación sin juicios, y como la neutralidad y el uso de la intuición, te puede conducir hacia luz, respuestas, claridad, discernimiento, múltiples posibilidades. ¿Por qué el adoctrinamiento o el concepto de adoctrinamiento es básico? Porque todo lo que estamos viendo, viviendo y co-creando es producto del adoctrinamiento. Generalmente relacionamos el adoctrinamiento únicamente a las sectas y a las sectas extremistas, pero no es así necesariamente. Te vas a dar cuenta. Si lo empiezas a observar de ahora en adelante, vas a empezar a ser más y más consciente de cómo todos los aspectos de nuestras vidas han estado bajo el influjo del adoctrinamiento. ¿Qué quiere decir doctrina o adoctrinamiento? Adoctrinamiento viene de la palabra doctrina, que es una palabra en latín cuyo significado es ciencia, sabiduría. Es el conjunto de medidas, prácticas educativas y de propaganda tomadas por una autoridad, ya sea epistémica, relacionada con el conocimiento, lo que se supone que es el conocimiento exacto, y también a nivel deóntico, o sea, relacionado con el deber, los deberes, las obligaciones. Y ese conjunto de medidas, de prácticas educativas y de propaganda están encaminadas a inculcar determinados valores, formas de pensar en los sujetos a los que van dirigidas. ¿Estás despierto? ¿Ya has podido ver? ¿Has tenido tiempo de observar cómo a través de todos los medios, la educación, los medios masivos, las redes sociales, y de parte de las autoridades y de los gobernantes se nos ha estado tratando de inculcar nueva información, una nueva forma de ver el mundo y de percibirnos como una unidad, pero es una verdad a medias. Hay más información falsa y una agenda escondida detrás de esa supuesta búsqueda de unidad, de un mundo en el que todos nos protegemos entre todos, un mundo unido. Hay una agenda detrás de eso y hay que tener muchísimo cuidado. Detrás de esto justamente se están aprovechando el adoctrinamiento que han llevado a cabo durante generaciones para convencernos de que ese nuevo orden, esa nueva anormalidad es lo mejor que nos puede pasar. Pero el precio de eso será renunciar completamente a la libertad y sobre todo a la libertad de conciencia, al uso y la soberanía de tu conciencia, pero no solamente aquella que relacionamos con la mente psicológica y el cerebro físico, la conciencia de el estar despierto en vigilia o dormido, sino la conciencia que se escribe con ese C, ¿no? El gran espíritu, la gran conciencia, tu parte divina, aquello que te hace un ser espiritual por naturaleza. Es, entre comillas, contra esto que se ha emprendido una batalla. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre doctrina y educación?
Esta diferencia consiste en que la educación, la verdadera educación, busca que el individuo sea autónomo y tenga juicios propios, que tenga criterios propios y que tenga una voz y que pueda expresarse libremente y que pueda haber, sí, diversidad, por supuesto, y que haya el respeto por opiniones diferentes, diversas, porque solamente así se puede generar un tejido social perfectamente vivo, perfectamente humano y que evolucione, entre comillas, hacia un buen futuro. En cambio, el adoctrinamiento se caracteriza por la fe ciega y la ausencia de pensamiento crítico. Cuando te adoctrinan, cuando estás adoctrinado, sencillamente obedeces órdenes. Tú no piensas, casi no tienes derecho a pensar, se minimiza solamente tu poder de pensar, de analizar, de generar criterios propios y opiniones propias, sino que se te va inhabilitando para hacerlo, para pensar y para opinar y pensar de forma diferente sobre todo. A través del adoctrinamiento se busca que la persona absorba e interiorice conocimientos, falsos conocimientos generalmente o muy sesgados, muy parcializados, y también creencias que deben ser percibidas como verdaderas, inmutables y absolutas para el fin para el que se está usando el adoctrinamiento. Y esto se hace a través de la constante repetición, los lemas, las imágenes, etcétera. Hay distintos caminos, distintas formas, distintas técnicas. Más adelante nos adentraremos en eso. Históricamente, el adoctrinamiento ha sido promovido tanto por las élites sociales dominantes como medio de control social no explícito ni necesariamente coactivo, pero sí influyente. Están influyendo casi sin que tú te des cuenta. Y tú estás entregando tu poder y tu soberanía sin darte cuenta. Nadie te está pidiendo el consentimiento y te sientes libre. Sin embargo, estás entregando tu libertad y te estás siendo esclavo tú mismo. Nadie te lo pide directamente, nadie te lo pide de forma explícita, pero es una serie, una secuencia de eventos en los que miras en retrospectiva y te das cuenta de que has perdido libertades, has perdido derechos y te has vuelto esclavo de un sistema, de un grupo, de una secta, sin saber cómo llegaste allí. Pero también el adoctrinamiento ha sido históricamente promovido por grupos religiosos y sobre todo con ideologías extremistas. Es la parte que más creemos que conocemos acerca del adoctrinamiento. El marketing, la publicidad, la industria de las relaciones públicas, el cine, la música, el internet, las redes sociales, medios masivos de comunicación y de opinión son usados sistemáticamente para reforzar los intereses de las élites, de aquellos que intentan adoctrinar a la mayor cantidad de gente posible para sus propósitos siempre egoístas. Lo que se busca es total control. Se busca el beneficio del adoctrinado, no se busca su bienestar, no se busca su sanación, se busca la pérdida de todo eso a través del control. Total control. Los lobbies religiosos y económicos usan también con mucha frecuencia estos medios, así como el sistema educativo, para influir en cierto sentido la opinión pública. Este tipo de prácticas restringe el nivel de democracia que puede alcanzarse, dado que la mayor parte de los ciudadanos no recibe la información necesaria para tomar decisiones racionales sobre asuntos éticos, sociales, económicos, incluso religiosos o incluso personales. El adoctrinamiento y el control puede llegar al extremo de que no puedes ni siquiera tomar decisiones acerca de cosas estrictamente personales. El plano personal se vuelve del dominio de los líderes de ese grupo, de esa secta,
de esa élite. Pretenden que hagas a un lado, te olvides de tu individualidad y que vivas, respires, existas solo por y para ese grupo, esa élite, esos lobbies corporativos. Lo que ellos quieran, lo que ellos deseen son órdenes. Las cadenas de mando de autoridad en el sistema educativo favorecen el adoctrinamiento. En el acto de adoctrinar siempre están involucrados juegos de poder, los cuales también se hacen presentes en los sistemas de educación verticales. El adoctrinamiento en el aula de clases puede distinguirse en dos categorías. Enseñar a partir de preconcepciones, enseñar opiniones o contenido que no está comprobado, enseñar contenido como único e inamovible y darle mayor importancia a ciertos valores como un tipo particular de inteligencia. Y vemos, por ejemplo, en este aspecto de enseñar un contenido como único e inamovible, de impedir el acceso a información, el juzgar, el criticar, incluso hacer ilegal, demonizar la búsqueda de otras versiones. Lo podemos ver muy claramente en la situación actual, en relación a un fundamento de la ciencia y la medicina que desde al menos un siglo, pero nos podemos remontar incluso más atrás, le ha dado cuerpo a la ciencia y la medicina tal y como la conocemos, tal y como la viven la mayoría de las personas. La teoría de los gérmenes. Incluso las personas que se forman en las facultades y escuelas de medicina generalmente desconocen la existencia de la contraparte de Louis Pasteur, de quien heredamos y continuamos usando y ensalzando su teoría de los gérmenes, pero muy pocas personas aún conocen a este gran genio de Béchamp. Contemporáneo de Pasteur, sus postulados eran realmente científicos, tenía más coherencia, sus postulados eran más sensatos y verificables en la realidad. Pero por razones políticas, económicas, se eligió el camino de la falsedad, el camino de las verdades a medias, de lo conveniente. Así que triunfó la teoría del germen, de los gérmenes de Pasteur, y ha permanecido oculta, silenciada la teoría de Béchamp, cuando debiera ser la que esté vigente. Y ese es solamente uno de los ejemplos, pero es básico porque gracias a el desconocimiento de al menos esta otra versión, estamos viviendo todo este caos gracias a la ignorancia y a la terquedad en mantener un sistema cuyos fundamentos son falsos y del cual dependen distintas ramas de conocimiento. La ciencia y la medicina se basan en uno de estos pilares, lleno de errores, de contradicciones y de falsedades, así como de violencia contra otros seres, animales y humanos. La educación puede llegar a fomentar el adoctrinamiento desde su faceta ideológica para apoyar o desacreditar a un partido político, a un país. Lo vemos constantemente, siempre el chivo expiatorio, China, etcétera, Cuba. Y también darle mayor importancia a ciertos valores, como por ejemplo un tipo particular de inteligencia. La educación a través del adoctrinamiento ayuda también a inventar, distorsionar, ocultar, maquillar datos, información, conocimiento
para fomentar una ideología determinada. Quien adoctrina generalmente coge una verdad y la tergiversa o la vuelve añicos y construye sobre las cenizas de una verdad unos pilares, unos fundamentos de falsedad para fomentar y mantener y fortalecer, impedir el colapso de cierta ideología, de cierto tipo de pensamiento, de cierta estructura mental, social, cultural, religiosa. Y también para propiciar discursos de odio, como lo estamos viendo ahora en el tema racial, la xenofobia, racismo, pero también otros, por nombrar algunos, el machismo, la homofobia, la transfobia, etc. Resulta de importancia comprender que el adoctrinamiento se compone de la intención para adoctrinar, el contenido adoctrinante, los métodos autoritarios, la finalidad del acto. Estas 4 dimensiones dan origen a las prácticas adoctrinantes actuando en conjunto, pero también es posible que solo se encuentren algunas de ellas presentes al momento de adoctrinar.